El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Nos encontramos con una página del Evangelio de Lucas, un pasaje que está como cargado de dichos de sabiduría que se usan en la Biblia, ¿no? De hecho, cuando ustedes ven, y si volvemos de nuevo sobre la primera lectura, que es del libro del Eclesiástico o de Siráside, hay allí expresiones. Dice que en la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre es el razonamiento, el cuál es su raciocinio y luego cómo responde, cómo habla. Y después, en el Evangelio, ¿qué encontramos parecido? Dice Jesús que de la abundancia de lo que la gente lleva por dentro, de eso habla. Es decir, la palabra, según Jesús, según la Escritura, nuestra palabra es reflejo de lo que llevamos y de lo que vivimos y de lo que meditamos. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Tener cuidado entonces, ¿qué decimos? ¿Qué hablamos? Porque la palabra, hermanas y hermanos, es producto de un proceso. No hablamos por hablar cuando meditamos lo que hablamos, sino que la palabra tiene un origen en lo hondo, en lo profundo del espíritu del ser humano. Y si no, ¿por qué la poesía eleva el alma? ¿No? ¿Por qué una poesía hermosa te hace erizar la piel? Por eso, porque la palabra tiene un proceso, una hondura. Y hay algo que Jesús nos recuerda, y es justamente eso, esas palabras, esos dichos. ¿Por qué? Porque vivimos, y esto viene al caso hoy, vivimos en una sociedad intoxicada. Crecen espinos, zarzas, odios, discordia, agresividad. Todo eso es como lo malo. Y resulta que este mundo no necesita de eso. Este mundo está hambriento y necesitado es de personas sanas que den otra clase de frutos, que den frutos buenos. Qué hermosa la fórmula que Jesús nos deja aquí para uno determinar cuándo un movimiento, un grupo, una persona, un vecino, un conocido, un amigo está
en la onda de Dios o cuando no está. ¿Cómo se le conoce? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. No hay árbol, dice Jesús, no hay árbol bueno que produzca frutos malos. El árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Cada árbol, dice, y termina Jesús este versículo, cada árbol se conoce por sus frutos. Preguntémonos qué frutos estoy dando yo. Como cristiano, como cristiana, como vecino, como padre de familia, como profesional, como lo que sea, como lo que Dios me haya encomendado. ¿Qué frutos estoy dando? Suelo decirle mucho a la gente, mire, es fácil. Revisen a ver los frutos de esa persona. ¿Dónde están los frutos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cosas buenas ha dejado en el corazón de la gente, de las comunidades? Y bueno, esa pregunta me ayudará para determinar si es un árbol bueno o es un árbol malo lo que tengo al frente. Entonces, les decía que nuestra convivencia está como intoxicada porque hay demasiada toxicidad en el ambiente. Ya les decía, hay odios, hay discordia, hay agresividad, hay violencia, hay guerras, hay gente como pensando solo en agresividad. Pareciera que llega el momento en que si no hablamos de modo agresivo, como que ya no, eso no tiene sentido. Y resulta que los cristianos tenemos que sembrar la paz desde la palabra, desde la hondura de la palabra que pronunciamos. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué podemos hacer para sanar la convivencia? La convivencia como hermanas y hermanos, como parroquia, como comunidad de San Mateo y como todos ustedes allá que nos siguen a esta hora. Bueno, una de las cosas es que comencemos por no hacer a la gente más difícil la vida de lo que la tiene. No le hagamos más difícil a la gente la vida, que algunas veces uno se encuentra con gente como especializada en ver cómo hago sufrir. Pareciera que un trámite cuando es muy sencillo, entonces hay que ponerle un poquito de piquete para que sea difícil. Y ojo, que esto pasa en los organismos públicos y esto pasa en la iglesia también. Tú te encuentras con algunas exigencias para algunos sacramentos que tú dices, pero Dios mío, ¿quién se puede casar aquí? ¿Quién se puede bautizar aquí? ¿Quién puede buscar los sacramentos? Porque ponemos tantas trabas, ¿no? Que junto a nosotros, junto a ti, junto a mí, la vida sea más humana y más llevadera, que nos convirtamos en esos oasis de paz, que procuremos no intoxicar el ambiente con nuestras amarguras, que eso le hace mucho daño a ti primero que nada y luego a los que están a tu alrededor. Personas que sepan acoger al otro, necesitamos mucho eso. Gente con capacidad de acogida, de recibir al hermano. Y además necesitamos para la sana convivencia gente comprensiva. Eso es fundamental, capaz de comprender al otro, de entenderlo desde sus debilidades, los errores por más graves que sean. Pero recuerda que tú también eres pecador, tú no eres perfecta, tú no eres perfecto. Cada uno de nosotros tiene sus errores. Esos juicios, por ejemplo, y esas condenas solo muestran nuestra poca calidad humana. Esos juicios acelerados, esos juicios apresurados, como si es que yo soy el perfecto. En fin, hermanas y hermanos, estamos llamados a contagiar aliento a la gente, a contagiar vida. Esta semana estamos celebrando una noticia grande, y es que a un hombre que pasó por Venezuela sembrando aliento de vida en la gente, en el que estaba sufrido, en el que estaba dolorido, lo hicieron santo, ¿no?
el Papa Francisco ha decidido aprobar el decreto de José Gregorio Hernández como el santo y el primer santo venezolano canonizado. Es algo que nos tiene que llevar a reflexionar sobre esto también, porque José Gregorio fue alguien, primero, un polifacético, que todos sus talentos siempre los puso al servicio de la gente. Era un tipo sumamente agradable, era amiguero, tuvo sus buenos amigos con los que siempre se escribía. Cuando uno estudia la vida de él en Isnotú, cuando regresa como médico allá recién graduado, siempre escribía, todas las semanas mandaba cartas a sus amigos a Caracas, contándoles cómo le iba y recibía. Era alguien que tenía un mundo de relaciones, era un amigo, era amigo de la gente. Y luego, ese darse cuenta dónde está el sufrimiento de la gente para ponerse al lado. Y como médico, pues el sufrimiento fundamentalmente está en el dolor. Y él comenzó a calmar el dolor de la gente, a ponerse al lado de la gente. Por eso les digo, qué bonito que seamos oasis de paz para la gente. José Gregorio le tocaba el hombro a la persona enferma, a la persona que tenía temor de que iba a morir o de un familiar, y le decía, quédese tranquilo que todo va a salir bien. No, todo va a salir bien. Y ese todo va a salir bien era algo que le brotaba del alma, cargado de fe, de una gran fe, que dejaba tranquila a la gente. La gente entraba en contacto con este médico y se quedaba tranquila. La esperanza se le levantaba y encontraba motivos para seguir viviendo. Y lo más hermoso, y esto se lo digo a toda Venezuela, es un laico. Es un laico el primer santo venezolano. Laico como ustedes. Un profesional que supo desde su condición de médico ganarse el cielo haciendo el bien todos los días. Y por eso era excelente como catedrático. Dicen que como catedrático universitario era brillante, que sus alumnos sabían que con el profesor José Gregorio había que estudiar, porque no pactaba con mediocres. Pero además era brillante como médico y era brillante como cristiano, amando a la gente, y como humilde. Él mismo limpiaba su espacio de consultorio después que pasaba la consulta. Toda esa pobre gente que venía y ensuciaba de algún modo los pasillos de la casa de su hermana donde él pasaba consulta. Él no quería ir a molestar a nadie después, sino que él mismo con su escobita y con su palita y con lo que fuera, con sus utensilios de limpieza, dejaba impecable el lugar donde la gente había estado esperando para que la atendiera. Era mandadero. Él mismo les mandaba el medicamento y se iba, si la persona estaba discapacitada, y le compraba en la botica su tratamiento. En eso estaba cuando murió. En eso andaba cuando murió. José Gregorio fue un pregonero de la paz. Entregó su vida, la ofreció por la paz. Tanto es así que el día siguiente a que terminara la Primera Guerra Mundial, muere. Y él había ofrecido su vida por la paz. Entonces, hermanas y hermanos, yo creo que José Gregorio nos sigue retando hoy más que nunca. A todas y a todos nosotros como cristianos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir?
¿Qué vamos a hacer para parecernos un poquito a José Gregorio Hernández? Este gran santo al que, por cierto, el Santo Padre, el Papa Francisco, le tiene mucha devoción desde que lo conoció, desde que supo de él. Comenzó a investigar y a estudiarlo y terminó siendo un gran devoto de José Gregorio Hernández, hoy ya decretado santo. Yo espero que tengamos muchas y muchos José Gregorios, muchos Goyos y Goyitas en esta Venezuela. Yo recuerdo una expresión que en entrevista con el Santo Padre, cuando le hablé de José Gregorio Hernández, eso fue en el 2013, un 14 de agosto de 2013 a las 11 de la mañana, en una audiencia privada con él, en un recibo humilde, sencillo. Y cuando le entregué 2 biografías que le llevaba del santo y hablamos de José Gregorio, él se quedó por un momento en silencio y me dijo: hay que seguir viendo en qué estado está el expediente de José Gregorio, porque hombres como ese unen a los pueblos. Nunca olvido eso. Hombres como ese unen a los pueblos. Pues que eso sea José Gregorio hoy para nosotros, un motivo de unidad, un motivo para ir descubriendo en cada venezolana y en cada venezolano lo bueno que tenemos y ponerlo en común. No nos va a unir lo que nos divide, no, nos une lo bueno que tenemos en común. Y una de las cosas que tenemos en común, que yo parto de ahí, la mayoría de los venezolanos, estoy seguro que un 98% tal vez, no puedo decir que el 100%, ¿saben qué es? El amor a la patria. Amamos a Venezuela, la amamos a nuestra patria. Y en eso nos podemos encontrar. Y nos podemos encontrar en la fe, porque somos cristianas y cristianos. Tenemos una inmensa mayoría de cristianas y cristianos católicos. Y nos une Cristo, en definitiva, sea de la iglesia que sea de la confesión cristiana que sea, Cristo está de por medio, Él nos une. Entonces, hermanas y hermanos, pidámosle a José Gregorio Hernández, San José Gregorio, o Goyito, como le dice la gente con cariño, con amor, que nos ayude, que interceda por este pueblo venezolano delante de Dios, para que cada día nos consideremos más hermanos y más hermanas. Y que desde allí, poniendo lo mejor que cada uno tiene, nos convirtamos en oasis de paz para mucha gente que lo necesita, para el mundo, para América Latina, para el laicado de América Latina, llamado a ser santo y santa. Que así sea.